Hola mis amigos, muy buenas. Hoy vamos a empezar con nuestra segunda parte del curso de salud, parte 2. Y como dice aquí en nuestra pantalla, hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra misionera médica. Así que vamos a continuar con esta segunda parte. Pues yo te invito a que veas el video anterior para que te puedas enterar un poquito qué hemos hablado. Cuando tú te metes a estudiar la ciencia de la salud, tú vas a encontrar, vamos a poner aquí el punterito, vas a encontrar que pues hay muchas ramas. Encontramos la fisiología, la bromatología, la nutrición, la dietética, la bioquímica, la microbiota, la neurociencia, la fitoterapia, la genética. Y de estos podemos encontrar libros que suelen llamarse específicos. O sea, libros que están más de cara al público, pero que tienen temas específicos que son muy valiosos. El detalle que vamos a encontrar en toda esta ciencia son dos corrientes, o bien la evolución en todo su espectro, o también encontramos la nueva era. Entonces debemos saber que son libros que pueden ser muy valiosos, pero que vamos a encontrar estos detalles, pero que si no tenemos un sesgo, una cernidera, un cribado, pues podemos llenarnos de ideas que sean inapropiadas para la obra que queremos hacer. Por eso, antes de leer eso, hay que buscar leer, por ejemplo, el libro de temperancia que te recomiendo, el libro del Ministerio de Curación, o consejos sobre régimen alimenticio, o el Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1 y tomo 2. Y por encima de eso, pues está el libro primordial, la Biblia. Entonces, cuando tú juntas estos dos elementos, vamos a borrarlo para mejor marcarlo de una forma más práctica. Bueno, ok. Entonces, cuando encontramos estos dos elementos, la Biblia y el espíritu de profecía, así, pues encontramos que la Biblia es ese cribado, más los otros libros, pues puedes meterte a estudiar el resto de la información para que tengas el verdadero origen y la verdadera espiritualidad. El verdadero origen, porque el origen suele ser de las enfermedades, en este caso la evolución, pero nosotros colocamos en este caso la creación. Y en este caso de la espiritualidad se apela a la nueva era, pero nosotros apelamos a lo que es la palabra de Dios, que es la espiritualidad que el hombre tuvo desde el principio. Es decir, la espiritualidad verdadera. ¿Vale? En el capítulo anterior habíamos visto que la reforma pro salud es un elemento para prevención y predicción de enfermedades, para mantener la salud en las mejores condiciones posibles día a día a través de la educación, una herramienta en la perfección cristiana, porque recordemos que nos estamos preparando para ser parte de los 144,000, un elemento de evangelismo, porque Elena igual lo llama el brazo derecho del tercer ángel, y una herramienta para afrontar cualquier tipo de enfermedad, o sea, que nosotros podamos utilizarla, ¿no? Esos remedios tan básicos son los que sirven para que podamos ejecutar todo lo que estamos hablando. Por eso es importante tener el foco adecuado, ¿no? Por eso te estoy contando la primera lámina. Cuando tú tienes el foco adecuado, vas a poder aplicar esto que estamos hablando. Ahora, también hemos hablado de que esto es todo lo que tenemos que aplicar, empezando por el agua, el descanso, el ejercicio, el sol, la alimentación, la temperancia, el ayuno es algo también importante, el aire limpio y el ambiente limpio, el servicio a otros y el evangelismo, el sábado, y los relojes internos, es decir, los ciclos circadianos, y la esperanza. Porque cuando tú miras en la escala del daño celular, el que mayor impacto tiene es la esperanza, porque es la que va a desencadenar la cascada de inflamación. Y a todo esto la ciencia lo llama, cuando se afecta al ADN, todo esto llama el exposoma, ¿no? Cómo el ambiente actúa sobre el cuerpo, ¿vale? Y justamente tiene que ver con aquellas cosas que nos dice la Escritura que debemos practicar. Pues si nos invita a tomar aire, pues el ser humano dice yo quiero tabaco. Si nos invita a estar en paz, el ser humano decide estar en estrés. Si nos invita a una alimentación más sana, decidimos mejor comer a la buena nuestra, ¿vale? Entonces cada cosa que encontramos aquí pues tiene que ver con hacer caso o no a Dios.
También en el anterior video habrás visto que hemos hablado de los elementos que forman, en este caso, el cerebro, ¿no? Unas son las neuronas, pero en lo que es la materia gris, ¿sí? Encontramos pues lo que son los astrocitos, el oligodendrocito y la microglía, que tiene una función para fenotipo M1, M2. Y como lo hemos explicado en el capítulo anterior, si se transforma en M1, que lo tenemos por aquí, pues da lo que dice una cascada de inflamación, es proinflamatoria. Y cuando actúa por M2, actúa de forma desinflamatoria, es antiinflamatoria. Por eso hemos también comentado el tema de la espiritualidad, ¿no? Que nuestras palabras, cuando escuchamos la escritura, pues los mensajes que nos ayudan a acercarnos a Dios son antiinflamatorios. Y cuando vivimos en nuestro mundo, con nuestras preocupaciones, con nuestras cosas, pues todo eso nos afecta y se transforma en M2. Entonces yo elijo, en M1. Entonces yo elijo, si quiero estar antiinflamatorio, pues necesito la escritura. Si me alejo de ella, pues me viene la desesperanza, la desilusión, aparece la neuroinflamación y entonces nos encontramos en una situación inflamatoria que es la situación del M1. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Satanás busca que los seres humanos tengan estas tres respuestas: paralizarse, huir y atacar. Estos lo utiliza inclusive la policía, sabe que estas son las respuestas que tiene el ser humano. Entonces, ante cada acción que tú ves, hay una respuesta. Y la Biblia nos muestra que eso también sucedió. Por ejemplo, paralizarse, como en el caso de Elías, que no sabía qué hacer cuando Jezabel lo quiso matar. Huir, como en el caso de Jonás, que quiso, ante la situación, prefirió huir, salir de la situación. O atacar, en el caso de Pedro, pues sin saber qué hacer, buscó la violencia. Ahora, los tres casos no son dignos de ejemplo. Entonces hay otra cosa que se llama la resiliencia. La resiliencia es algo que Dios nos da y es tener la tranquilidad en los momentos de dificultad. ¿Vale? Por eso es importante apelar a las promesas de Dios. Entonces, cuando apelamos a las promesas de Dios, empezamos a tener resiliencia, es decir, a actuar de otra forma ante las dificultades. Sí, la resiliencia, esa capacidad de afrontar las dificultades con tranquilidad. Por ejemplo, en el caso de cuando venga una dificultad, dijo la Escritura, les dijo al pueblo de Israel: estésen tranquilos porque vais a ver vuestra libertad, en el caso del Éxodo. Huir, ¿vale? ¿Cuándo sucede eso? Por ejemplo, en el caso de José, que no quiso pecar, huyó de la sala para que, en este caso, la esposa de Potifar no lo acosara. Entonces, ¿ves? Pero es otra clase de huir, ¿no? Huir del pecado. Y en el caso de atacar, pues se refiere a cuando nosotros confiamos en Dios y damos ese paso de fe. Por ejemplo, en el caso de Daniel, él pasó al ataque. Un ataque que no tiene que ver con agresividad, sino dio ese paso de fe, como en el caso de Daniel en el capítulo 3, que los chicos dicen: pues no queremos nada de eso, pues vamos para el frente. Si tenemos que morir, pues moriremos por la causa de Dios. Y en el caso de Daniel, en el capítulo 6, pues lo mismo, él no aceptó la ordenanza que se puso del reino de Medo-Persa y él dijo no. Entonces, esas son las formas que debíamos actuar de acuerdo cuando nosotros adoptamos las promesas de Dios. Así que yo te invito a que busques tener en tu cabeza las promesas de Dios. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, esa es una promesa. O no tengas miedo, mi paso os dejo, mi paso os doy, ¿vale? Confía en mí, todas esas promesas que encontramos en la Escritura. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Entonces encontramos todas esas promesas están hechas, que Dios lo dejó para que nuestro cerebro se coloque en M2. Y en M2 pensamos, en M1 no pensamos y actuamos mal. ¿Vale? Entonces encontramos esos detalles. Ahora, para que tú veas que no es una especulación, esto lo que nos muestra es cómo todo este factor le afecta en este caso a la microglía, para que se transforme en M1 y forme sustancias que son inflamatorios.
Empezamos por la falta de sueño, el estrés y aislamiento social, como sucedió con el caso del COVID. El estrés son los hijos, la familia, la esposa, el trabajo, las deudas, la iglesia. Todo eso se junta para que tengamos altos niveles de estrés, a los cuales tenemos que, con las promesas, buscar que eso no suceda en nuestra vida. La falta de sueño, por eso es importante el tema del descanso. Luego tenemos las infecciones crónicas y la disbiosis, que es una alteración de la microbiota. Los tóxicos como el alcohol, el tabaco, la contaminación o los xenobióticos, la diferencia entre vivir la ciudad y el campo. Los xenobióticos son los productos de limpieza que habitualmente utilizamos. Alteraciones hormonales, donde se altera, en este caso, la tiroides. La mala dieta, sobre todo porque está baja en omega 3 y porque hay un alto consumo de carbohidratos. Además, ciertas enfermedades de inflamación sistémica, como son la obesidad, la resistencia a la insulina y el sedentarismo. O sea, todo eso hace que nos pongamos en M1, que se traduciría como no aplicar todo lo que tenemos aquí en pantalla. Aquí, en esto que te estoy marcando. Entonces, todo esto, cuando no ponemos en este caso, no somos proactivos en esto, pues nos causamos un daño. ¿Vale? Ahora, si por algún caso, a veces las situaciones, nuestros jóvenes, tus hijos, en este caso en el círculo de la iglesia, los miembros, a veces pueden sentir ciertos pensamientos que, por ejemplo, esto lo suelen comentar los psiquiatras, que son los pensamientos que suele tener una persona en situaciones complicadas. Por ejemplo, nadie me entiende, de esto no se sale, o nadie empatiza para sentir alivio. Pues debes saber que siempre puedes acercarte o bien a tu pastor, a tu anciano, acercarte a alguien de confianza y decir, me pasa esto, para poder buscar una ayuda, más que sea un consejo, una oración, o que te den el empuje para ir a un profesional de salud para que te ayude. Siempre hay salida, y si tú eres un joven, busca a tu papá, a tu mamá o a alguien que sea de mucha confianza para que te brinde ese apoyo en esos momentos muy complicados que uno puede tener. Así que tenemos que estar como iglesia ayudándonos unos a otros, más que nada que vivimos en tiempos complicados y debemos saber que Satanás nos quiere empujar hasta aquí, pero saber que Dios está con nosotros y nos invita a buscar ayuda cuando estamos mal. Ahora, esto era referente al pequeño repaso que estamos haciendo. Ahora, lo que queremos aquí en esta siguiente diapositiva es mostrar que Dios dejó fuentes, ya sea a través de jugos de verduras. En esta caso lo que vamos a ver son fibras, vitaminas y minerales, es decir, los vegetales, donde encuentras colores, donde encuentras formas, tenemos frutos, hojas, tallos, raíces, frutos de verdura, encontramos en forma de clorofilas, ya sea de trigo, ya sea de alfalfa, ya sea de paico, ya sea de alcachofa. Encontramos muchas formas o en forma de fermentos. O sea, todo esto nos va a aportar fibra, vitaminas y minerales que necesitamos para poder tener una buena alimentación, porque necesitamos 4 elementos: vegetales, a través de esta vía, carbohidratos, grasas y proteínas. Vamos a verlo. Aquí tenemos las grasas, aquí tenemos las fuentes, como pueden ser las vegetales o el animal, en este caso como el ghee, que es una separación cocinando la mantequilla para formar un líquido que se llama ghee, que es un líquido que sale del cocinado a vapor de la mantequilla, para que al separarse eso, la parte ancha se separa bajo un líquido, y ese líquido es beneficioso en el caso de que uno quiera formar más butirato, porque el butirato es una sustancia que forma nuestro cuerpo, que es parte de los ácidos grasos de cadena corta y que lo forman nuestras bacterias. Entonces, esta es una forma de poder generar más butirato en nuestro cuerpo. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos las grasas. Los carbohidratos, pues después del pan y del arroz, encontramos cereales como la cebada, la avena, el mijo, la quinoa, el trigo sarraceno, el maíz, el arroz y muchos más. Entonces, podemos encontrar que hay muchas fuentes de carbohidrato. Y también tubérculos como los mellocos, la patata, la oca, la ñame, la yuca, fuentes de carbohidrato. Asimismo tenemos fuentes de
de proteína vegetal, unas con grasa y otras con carbohidrato, como puede ser carbohidrato como las legumbres y grasas como las semillas y las oleaginosas. Todas nos van a aportar una buena cantidad de proteína, ¿vale? Y aquellos que todavía consumen las proteínas que la Biblia permite, pues siempre utilizar los músculos. En el caso de la sangre, pues si se utiliza estos animales, hay que buscar cocinarlos antes y después utilizarlos para sacarle esa agua marrón, que es la que genera la inflamación. Y del queso, pues si todavía es buscar aquellos quesos que son frescos, los que son curados tienen más carga bacteriana, con lo cual van a tener un impacto en nuestra flora intestinal, entonces no son beneficiosos. Ahora, es verdad que esto debemos dejarlo, pero hay que aprender primero cómo hacerlo. Pero en el caso que estés dando ese primer paso y no des un paso al vacío para luego enfermarte, pues estos son los elementos que debemos utilizar. Si tú ya has avanzado, pues debes compartir con aquellos que te rodean cuál es el primer paso. Es dejar los animales inmundos, que son los que veremos un poquito más adelante. Bueno, voy a saltar un poquito para acá para que los observes. Son estos de aquí. Entonces, estos son los que hay que retirar. En este caso son tanto conejo, todo lo que coloca Levíticos 11, conejo, gambas, mejillones, cerdo, no se debería comer. Y tampoco esto, ni los órganos, ni la grasa, ni la sangre deberíamos consumir, porque esto el pueblo de Israel nunca lo comió. Y si lo consumes, pues dice la Biblia que esto no se debe consumir. No consumas ni grasa ni sangre, dice la Escritura. Vale, ahora la primera regla que queremos compartir contigo es el tema del orden. Primero de Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué significa eso? Que nuestra vida debe tener un orden también, nuestro plato, porque en Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Pues lo que tenemos que hacer es eso, ordenar y que lo que comamos sea para la gloria de Dios. Y hay que aplicar una simple regla como es separar la comida de sal de la comida de dulce. Vale, en la Biblia vas a encontrar dos personas que llegaron a su vejez, una con orden y una con desorden. Y tenemos el caso de Moisés y Elías. Moisés, su alimentación en la última etapa de su vida fue, en este caso, el maná con agua. Esa fue su alimentación en mayor parte. Y en este caso, en el caso de Isaac, vale, me dije Elías, perdón, Isaac, en el caso de Isaac, Génesis 27 me dice que su comida era su guisado con las carnes, con las lentejas, acompañado de un vaso de vino. Cuando vas a ver al final de los años cómo terminaron los dos, en el caso de Isaac, acabó ciego, postrado y con una falta de discernimiento para tomar una decisión de a quién va a bendecir. Vale, la pregunta es, ¿cómo queremos llegar? Pues la diferencia radica ahí. Entonces, este orden de separar la comida de sal de la comida de dulce es algo que es básico, porque es el modelo que aplica Babilonia. Cuando tú pides una hamburguesa, ¿con qué te lo acompaña? Con algo dulce, la gaseosa. Pides una pizza, ¿con qué te acompaña? Algo dulce. Pides un pollo, ¿con qué te acompaña? Con algo dulce. Vas a un restaurante, ¿qué te da? Después, para el final, algo dulce. Siempre encontramos esta mezcla, sal y dulce, que es el modelo de la comida de Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que nos invita la Biblia? Que podamos hacer un cambio y ordenemos nuestro cuerpo. Y esta misma información la encuentras cuando tú lees los libros de Elena de White, que invita a que no se haga estas mezclas porque no son apropiadas, dice. ¿Vale? Ahora, por eso te lo he separado aquí, está todo lo que es de dulce. Es todo lo que está aquí en pantalla, que te estoy marcando con rojito, todo esto se mezcla. El pan, el plátano verde, los jugos, las frutas secas, el yogur, el kefir, la mermelada y la fruta como tal, todo puede ir mezclado cuando se lo hace, formando pues platos que sean agradables y sabrosos. Aquí hablamos de la materia prima, otra cosa es el cómo se lo forma, pero aquí no podemos meter ni verduras, ni arroz, ni huevo, ni nada. Aquí hablamos, si queremos salud, hay que ordenar nuestra vida y eso pasa por el plato, ¿vale? La leche, en el caso de que se consuma, es mejor tomarla sola o con un pan de masa madre. O en el caso de la leche, utilizarla para hacer yogur, como aparece aquí en pantalla, ¿sí? Entonces, o bien para kefir o bien para yogur, podemos utilizar la leche si todavía se está utilizando. Es verdad que cada vez los animales están más enfermos,
Pero si tu condición económica no te permite dejarla porque la economía está como está y estás en ese proceso, pues que sepas cómo se debe consumir. ¿Vale? Ahora, en el próximo video, Dios mediante que haremos, pues te contaremos sobre esta parte. El desayuno, la media mañana, el almuerzo, media tarde. Y vamos a hacer un ejercicio práctico para descubrir si es que estás comiendo bien o no. ¿Vale? Así que seguramente como lo vamos a hacer en un video que será en vivo, cuando lo veas, pues caerás en cuenta qué es lo que se hace bien y qué es lo que se hace mal. Así que te esperamos en ese próximo video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas a través de las redes sociales. Te mandamos un fuerte abrazo, mi hermano, mi amigo y todo aquel que nos esté viendo. Un abrazo, bendiciones, hasta pronto.